Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Y vamos a continuar con nuestro tema. Hoy vamos a hablar acerca de nuestro llamado. Ya hemos hablado acerca de cuál es nuestra visión, qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo que la gente se transforme, que las familias se unan y que una consecuencia de esto es que la sociedad sea impactada. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de nuestra misión, que es enseñar cimientos correctos para que las personas forjen su carácter y se desarrollen su potencial para poder servir a los demás. Pero hoy te quiero decir que también como iglesia tenemos un llamado especial. En un resumen es que la gente conozca a Dios como papá. Ser facilitadores de la identidad de hijos de Dios. Porque si te sabes hijo y te sabes heredero, entonces todos los recursos del Padre y todas las promesas son tuyas. ¡Wow! Pero si una persona no conoce a Dios como papá, pues ¿cómo va a disfrutar de esa confianza? Por eso al sabernos hijos, ya no somos más esclavos del temor, porque somos hijos de Dios. Todo se viene en cascada cuando tienes una identidad correcta. Al concluir que tu padre es Dios o al concluir que Dios es tu padre, tienes tu origen y tienes tu destino. Concluyes que tu vida tiene propósito y ese propósito te lo dio Dios. Todo cambia cuando te sabes dirigido. Pero si alguien no lo sabe, es como si no lo tuviera. Vamos a leerlo en Gálatas 4. Dice Gálatas 4:1, digo, además, que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Más bien, está bajo guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. De igual modo también nosotros, cuando éramos niños, éramos esclavos sujetos a los principios elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Por cuanto son hijos, Dios envía a nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Y así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Dios. ¡Wow! Entonces, esto es, digamos, nuestro llamado principal. Por eso escucharás que en esta casa todos le llamamos a Dios papá. Parte de nuestro lema dicen, en Árboles de Justicia todos conocemos a Dios. Todos le decimos papá, ¿de acuerdo? Y luego continúa el lema. Pero ahora, como miembros de esta casa también tenemos una carta de valores, por medio de la cual se marca como nuestros ejes rectores y nuestras premisas para llevar a cabo nuestra visión, nuestra misión y nuestro llamado, ¿de acuerdo? Es una carta de valores. Es como las características de una casa que nos dice las maneras de trabajar de esa casa. Puedes levantar otra vez tu mano si eres miembro de esta casa de Árboles de Justicia, ¿ok? Entonces, esta carta de valores es para ti, ¿ok? Vamos a verlo. Número 1, vamos a hablar de mis acciones. ¿Cuáles son mis acciones en esta carta de valores? Como árbol de justicia, ¿cuáles son las acciones que me van a caracterizar? Es como tu DNA de esta casa. Bueno, número 1 dice, amo a Dios y amo a mi prójimo. Vamos a verlo en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y está hablando Dios, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando te vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Es decir, debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. Definitivamente Dios está encabezando la lista de las prioridades. Él es el número 1 de nuestras vidas. Y no solo eso, sino también enseñar a los hijos que ellos también amen a Dios. Amar a Dios es el mayor de los mandamientos. Entonces quiere decir que es un deber prioritario y que todos los padres debemos de inculcar. Me llama mucho la atención cuando te está describiendo este versículo porque te está diciendo casi todos los momentos en donde un papá tiene un tiempo con su hijo. Te lo quiero decir mejor, fíjate.
en todo lo que hagamos, ¿verdad? Cuando dice, átalo en tus manos. Y luego dice, en todo lo que pensemos, llévalo en tu frente. Cuando dice, llévalo en tu frente, no quiere decir que aquí te lo tatúes, quiere decir que lo tengas presente aquí en tu mente, ¿verdad? Cuando dice, escríbelo en los postes de tu casa, no quiere decir que estés escribiendo en tu casa, en las paredes, que también no es mala idea, sino que dentro de tus cámaras se guarda ese mandamiento, en la intimidad de tu recámara, en la intimidad de tu casa, o sea, no nada más en la iglesia, sino en tu casa, ¿no? Y también dice que en los postes de tu ciudad, bueno, no quiere decir que vayas a andar grafiteando todo, sino también quiere decir que en la vida pública, en tu vida pública. Y también me llama la atención que dice, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, que son los momentos importantes en los que un papá y una mamá tienen tiempo con sus hijos. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer, como que ellos también, que se les inculque también esta prioridad, porque tiene obviamente una bendición, tiene una consecuencia. Fíjate, a Jesús le preguntaron los fariseos como con ganas de hacerlo caer en una trampa. Le dijeron en Mateo 22, del 34 al 37, dijeron, entonces los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Me encanta que viene en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, para que no pensemos que eso quedó como antes, que ya no es vigente para ahora. Se lo preguntaron a Jesús y Jesús contestó de esta manera, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo de la misma manera. Y como hemos visto en los módulos anteriores, esto no es un mandato difícil de cumplir, porque tenemos las características del Padre o de la naturaleza de nuestro papá. Está en nosotros porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo con eso? Cuando un bebé nace no tiene su visión clara, no puede ver bien, pero llega un momento en que es un momento de fijación en donde él abre sus ojos y se memoriza como el entorno donde se encuentra, ve a su mamá, a su papá y luego se queda en un sueño profundo. Y es exactamente lo que pasa cuando tú naces en una casa espiritual, como que se te queda fijado las personas con las que tienes contacto en un principio y se hacen ahí unos lazos tremendos de hermanos, ¿verdad? Te quiero decir, en todas las casas, o dime si tú alguna vez hayas tenido un problema con tu hermano, con tu hermana. Claro que sí, todos lo hemos tenido, pero ¿qué pasa cuando tenemos una situación con mi hermano y mi hermana que hay una diferencia? Pues llega a una diferencia, pero luego como se pasa y lo superas de una manera natural, porque es tu hermano, es tu hermana. Ok, entonces en Mateo 18, del 15 al 17 dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. O sea, hay un mecanismo, una manera de cómo arreglar las diferencias, porque no por ser hermanos de una casa o miembros de una iglesia o de una familia, quiere decir que todos vamos a pensar igual. No, no es así, no pensamos igual. De hecho, es bueno que pensemos diferente y nos complementamos, pero a veces esos roces ocasionan situaciones que tenemos que nosotros aclarar para volver a establecer el lazo de hermanos. Y dice en Mateo 18, si tu hermano tiene un problema contigo, ve a solas con tu hermano y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y si no, pues lleva contigo a uno o más, se lleva a algunos testigos, porque todo asunto se resuelve mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerle caso, bueno, entonces coméntalo con la iglesia o con los pastores de la iglesia. Y si no le hace caso a la iglesia, bueno, entonces a lo mejor es un incrédulo. Si tienes alguna diferencia con tu hermano, bueno, pues ve y platica con él, como dice el versículo. No vayas con otra persona a hablar mal de él, sino directamente habla con esa persona y con la que tú te enojaste. ¿Ok? Y eso es lo que hacemos en las casas. Quiere decir que cuando tengas un problema, este es el mecanismo para arreglar el problema, porque somos miembros de una casa y nuestra acción primera de esta carta de valores es amar a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que este es el primer principio de la carta de valores y vamos a continuar en la siguiente clase.
Que estés muy bien, que Dios te bendiga.